Buenas noches, mis hermanos. Una vez más, Dios les bendiga y sean bienvenidos al estudio de esta noche. Gracias a Dios porque usted nos está acompañando en esta ocasión y pues es un gran privilegio y un gran gozo para cada uno de los expositores poder contar con hermanos y amigos que nos visitan y nos acompañan a través de estos estudios que se están presentando durante la semana. Muchas gracias a todos los que han estado orando por este ministerio de la luz en mi andar y también por todo su apoyo, sus palabras de ánimo que han enviado, por las preguntas también que han estado haciendo. En fin, muchas gracias por su apoyo y espero en Dios que pueda seguir usted pasando la voz a otros hermanos y a otras personas para que puedan beneficiarse de estas lecciones que se están presentando para nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios nos exhorta a crecer, dice 1 Corintios 15, 58. Así que, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y sabemos y confiamos que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano, porque Dios no es injusto, hermanos, para olvidar la obra que hacemos por Él y por los santos. Hebreos capítulo 6 y versículo 10 nos habla acerca de ello. Así que pues es mi oración, hermanos, de que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, segunda de Pedro 3, 18, para que este conocimiento nos pueda ayudar a todos nosotros a servir a nuestro Dios como Dios se lo merece. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del tema actitudes que lastiman a la iglesia. Actitudes que lastiman a la iglesia. Es un tema de suma importancia. Espero que podamos aprender juntos mucho de estas cosas y que podamos evitar cada uno de nosotros esas actitudes que lastiman la iglesia del Señor. Pero antes de entrar en la lección, vamos a ir a nuestro Padre Celestial en una oración para que sea Él quien nos guíe siempre a través de su palabra y nos dé el ánimo, nos dé la sabiduría y todo lo necesario para poder servirle fielmente en su reino. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito que moras en los cielos, venimos delante de tu presencia para darte la honra y la gloria, eterno Padre, para darte gracias porque nos permites en esta hora poder estudiar y meditar y reflexionar en cuanto a tu palabra y así de esta manera aprender lo más que podamos y aplicar a nuestro diario vivir las cosas que necesitamos practicar para agradarte en todo. Te damos gracias por el ministerio de la luz en mi andar y por lo que este ministerio significa para el crecimiento espiritual de tu iglesia. Gracias por mis hermanos que toman de su tiempo para exponer los temas. Pedimos que nos bendigas, eterno Padre, y que nos sigas dando las fuerzas y el tiempo para dedicarlo al servicio tuyo. Bendice a mis hermanos y a todos nuestros amigos que también nos escuchan, están viendo estas lecciones y están estudiando con nosotros para que puedan entender tu palabra y si hay cosas que necesitamos corregir en nuestra vida, podamos corregirlas para ser la clase de pueblo que tú quieres que seamos. Gracias te damos por todas y es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien oramos. Amén. Actitudes que lastiman a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo. Me estoy refiriendo a todos los miembros que forman parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia establece que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice el apóstol Pablo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses capítulo 1 y verso 18 también establece de que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios capítulo 5 y verso 23 dice que Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que cuando hablamos de la iglesia, hermanos, desde el punto de vista bíblico, nos estamos refiriendo al cuerpo de Cristo.
Nos estamos refiriendo a esa institución que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que prácticamente estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, como lo vemos en Efesios capítulo 1 y verso 4, Primera de Pedro capítulo 1, 18 al 20 y Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. La iglesia estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta iglesia también fue profetizada en el Antiguo Testamento. Textos como Génesis 3:15 que tratan con Jesús, la simiente de la mujer, y esta simiente es Jesús, según Gálatas capítulo 3. Cuando vemos textos como Isaías capítulo 2, del 1 al 4, al igual que Daniel 2:44, son textos que apuntan a la iglesia, apuntan a Cristo y a la iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de algo de suma importancia. Estamos hablando del pueblo de Dios también, porque el pueblo de Dios, las personas que obedecen el Evangelio, vienen a formar parte del cuerpo de Cristo. Esto lo hacen cuando obedecen el Evangelio. En el día de Pentecostés, si usted recuerda en Hechos capítulo 2, aquellas como 3,000 personas que escucharon el Evangelio, creyeron en el Evangelio, se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Cristo como el Hijo de Dios por implicación y luego fueron sumergidos en agua, fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38. Estas personas fueron añadidas a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al número de ellos, de los creyentes. Hechos capítulo 2 y versículo 47. Gálatas 3:27 dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que la iglesia es importante porque le pertenece a Dios, porque consiste del pueblo de Dios, de aquellos que han obedecido, que han respondido al llamado. Así que cuando hablamos de la iglesia, hablamos de algo muy, pero muy especial, algo muy importante, algo que usted y yo debemos de cuidar mucho. ¿Qué tanto ama usted la iglesia del Señor? Si usted recuerda, en el Nuevo Testamento se nos enseña que la iglesia costó un precio muy grande. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, 18 al 20. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo, Hechos 20, 28. Hemos sido comprados por precio, Primera de Corintios 6, 19. Y el precio fue la preciosa sangre de Cristo. Así que la iglesia es importante. Hay mucha gente en el mundo denominacional que dice que la iglesia no es importante. Una iglesia es tan buena como cualquier otra, pero no, la Biblia no enseña esto respecto a lo que es la iglesia verdadera, la iglesia del Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo. Y hay un solo cuerpo, Efesios 4, 4, Primera de Corintios 12, 13. Entonces, si la iglesia es importante para Dios, lo fue y lo sigue siendo para Dios, para Jesús, para el Espíritu Santo, para los apóstoles, para la iglesia del primer siglo. Si la iglesia fue importante para ellos, también debe serlo para cada uno de nosotros. Usted y yo debemos de preocuparnos por la iglesia. Debemos de preocuparnos por la iglesia, debemos de cuidarla de la iglesia, debemos amar la iglesia, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, 25 en adelante nos habla acerca de esto. Así que una vez más hago la pregunta, ¿cuánto amamos la iglesia del Señor? Yo espero que la respuesta sea mucho, que en realidad nos preocupemos por la obra del Señor. Y digo todo esto para entrar entonces en cuanto a las actitudes que lastiman la iglesia del Señor. Hay ciertas actitudes, hermanos,
que lastiman la iglesia del Señor. Y estas son las actitudes que debemos de desechar si es que están en nuestra vida como cristianos. Actitudes que no son aprobadas por Dios. Actitudes que hacen que la obra del Señor se estanque, que la obra del Señor pare y no tenga éxito aquí en esta tierra donde Dios nos ha puesto. Estas actitudes que vamos a ver a continuación, yo quiero que reflexionemos en cuanto a cada una de ellas y que meditemos en nuestra vida, que nos hagamos un autoexamen para ver si no somos culpables de practicar esta clase de actitudes. Y comienzo con la número 1, la actitud de la indiferencia. Así es, la actitud de la indiferencia. Esta actitud ha lastimado la iglesia del Señor en gran manera. Una actitud donde no se muestra interés por las cosas de Dios. No hay interés por participar en la obra del Señor. Por ejemplo, participar en eventos evangelísticos, en eventos que lleva a cabo la iglesia del Señor para beneficio de la comunidad, para alcanzar al perdido y traerlos al Evangelio de Cristo, o actividades de edificación para la iglesia. No hay interés en muchos cristianos para estas cosas, para la obra del Señor en general. No solamente las cosas que he mencionado, sino más bien todo lo que tenga que ver con la obra del Señor. Muchas veces tenemos cristianos que no muestran interés por envolverse, por participar, por apoyar estas cosas donde el nombre de Dios es glorificado. Y un ejemplo de indiferencia es este. En cierta ocasión, uno de nuestros instructores nos dio este ejemplo. Dice, preguntó un hermano, un predicador, hizo la pregunta: hermanos, ¿cuál es el problema más grande en la iglesia? ¿Cuál es el problema más grande en la iglesia? Levanta la mano uno de los miembros y dice: hermano, yo sé la respuesta. Sí, hermano, dígame, ¿cuál es el problema más grande de la iglesia? Y respondió el hermano: no sé ni me importa. Imagínense, no sé ni me importa. Hermanos, esa es una actitud de indiferencia. No nos importa en ocasiones la obra del Señor. No nos importa en ocasiones traer almas a Cristo. No nos importa en ocasiones edificar la vida de nuestros hermanos en Cristo. No nos importa en ocasiones mostrar amor a nuestros hermanos. No nos importa en ocasiones apoyar cualquier actividad que dé la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Esta actitud no estuvo en muchos hermanos del primer siglo, quienes se preocuparon, hermanos, por trabajar en la obra del Señor, por poner en práctica la voluntad de nuestro Dios para que la iglesia pudiera crecer en número, crecer espiritualmente. No le abrieron la puerta a la pereza, no le abrieron la puerta a la indiferencia, que básicamente es lo que es la indiferencia. La indiferencia muchas veces equivale a pereza. Y la Biblia enseña en Romanos capítulo 12 y versículo 11, en lo que requiere diligencia, dice: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando tenemos esa actitud de no pereza, de cuando desechamos la pereza, cuando desechamos la indiferencia, entonces la actitud que va a quedar en nosotros es una actitud de espíritu de diligencia, de un espíritu ferviente. Y la palabra ferviente en Romanos 12:11 denota agua hirviendo, agua hirviendo. El agua hirviendo nunca está pasiva, nunca está tranquila, se está moviendo. Y esa es la clase de actitud que debe de estar en nosotros. Pero hay que desechar la indiferencia y hay que desechar la pereza de nuestras vidas. La indiferencia, hermanos, está lastimando muchas iglesias. Muchas iglesias están cerrando sus puertas
porque hay mucha indiferencia en muchos miembros del cuerpo de Cristo que ya no les importa la obra del Señor. Ya no está ese espíritu ferviente, ese amor por la obra del Señor, ya no está presente en sus vidas. Y esto ha lastimado a la iglesia. Así que le ruego en el nombre del Señor a que si usted es indiferente en cuanto a las cosas de Dios, cambie esa actitud. Ruéguele a Dios que le ayude, que le dé la sabiduría, que le dé el valor para desechar esa actitud de su vida y que usted sea una persona diligente, una persona que se preocupe por la obra del Señor. Pero otra actitud también que ha lastimado la iglesia del Señor es la actitud de la soberbia y la altivez, la falta de sabiduría en la vida de algunas personas y humildad también. Tenemos un ejemplo en la Biblia, hermanos. Si usted me acompaña ya a Tercera de Juan, tenemos el ejemplo de un personaje llamado Diótrefes. Este personaje llamado Diótrefes, prácticamente su problema era la soberbia, la altivez. Él pensaba que solamente él tenía la razón y esta actitud lastimaba a la iglesia del Señor. Y note lo que dice el apóstol Juan concerniente a esto. Tercera de Juan, vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 10. Dice el apóstol Juan: yo he escrito a la iglesia, pero, nota aquí viene un pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, es decir, entre la iglesia, dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Note, esta actitud de Diótrefe estaba lastimando la iglesia del Señor. Diótrefes quería ser el primero, quería tener la preeminencia. Diótrefes era culpable de soberbia, falta de humildad, era culpable de altivez. Él quería que todo el enfoque estuviera solamente en él. Tenemos hermanos en las iglesias hoy en día que buscan el primer lugar, que no les gusta servir a los demás, que son soberbios, altivos, que solamente ellos tienen la razón y no abren la puerta al diálogo. Y la respuesta es sí, hermanos. En el tiempo que tengo siendo cristiano, hermanos, he conocido a algunos Diótrefes en las congregaciones. Conocí a un Diótrefes que estuvo a cargo de la obra hispana en cierto lugar, y los ancianos americanos lo habían puesto a él como encargado del edificio, y él se encargaba de pagarle al predicador, se encargaba de tomar decisiones como si fuera un anciano ahí en la iglesia, y no era anciano. Y porque hablaba inglés y esto y lo otro, entonces podía comunicarse con los ancianos americanos que eran los dueños de la propiedad. Y recuerdo en cierta ocasión estábamos juntos y todos los hermanos estaban repartiendo el trabajo en la congregación, ¿no? Pues un hermano iba a cortar el césped, otro hermano iba a hacer el aseo del edificio, otro iba a hacer esto otro, en fin, se dividieron el trabajo. Y luego Diótrefes estaba ahí presente en la junta, el que le gustaba tomar las decisiones, el que prohibía en cuanto a esto. Cuando había una actividad decía no podemos llevarla a cabo, no hay fondos, y cuando habían fondos, hermanos, queremos hacer esto y no podemos hacer esto, no debemos hacerlo. Siempre ponía ponía obstáculos a las actividades que se querían hacer en la iglesia del Señor. Y recuerdo que un hermano le dijo al hermano, ¿y usted no va a tomar alguna responsabilidad para limpiar, no sé, cortar el césped o hacer el aseo? No, yo no hago esas cosas, yo soy aquí el encargado, los ancianos me han dejado encargado aquí de tomar las decisiones y hacer esto y lo otro, así que yo no voy a hacer eso. Hermano, no quería hacer el aseo en el edificio, no quería cortar el césped, no quería hacer nada de trabajo,
porque él era ahí, como dicen por ahí, ¿verdad? Pues el mero mero. Él era, ¿verdad? Pues el prominente y quería siempre que toda la atención estuviera en él. Esta actitud, hermanos, lastimó en gran manera la iglesia del Señor. La iglesia se dividió, la iglesia se fue de ese lugar y hasta la fecha, hermanos, la iglesia desapareció de esa localidad. Así es, la iglesia desapareció. La iglesia nunca creció. Pasaron años y años y años, más de 25 años, hermanos, y la iglesia nunca creció por causa de Diótrefes que estaba ahí, que era un obstáculo para el crecimiento de la iglesia, que corría a las personas. Esta actitud, hermanos, de soberbia, altivez, de querer ser el prominente ahí, tener la preeminencia, hermanos, esta actitud no debe estar en el pueblo de Dios. Y Dios nos ha dejado este ejemplo en Tercera de Juan, para que no imitemos lo malo. Por eso el versículo 11 dice, amado, escribiendo a Gallo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Cuál es la implicación aquí? Que Diótrefes no había visto a Dios, es decir, no tenía comunión con Dios, no estaba viviendo conforme a nuestro Dios, conforme a su palabra. Y esto no debe de ser así, hermanos. La altivez, la soberbia lastima la iglesia del Señor, impide su crecimiento tanto numérico como espiritual, porque tales personas vienen a ser un obstáculo a lo que es el crecimiento de la iglesia. Así que si usted es un hermano que batalla con la soberbia, batalla con la altivez, que solamente usted quiere tener la razón, si ese es el caso, yo le ruego en el nombre del Señor que piense en cuánto Dios ama a la iglesia y se aleje, deseche esa clase de actitud y ábrale la puerta a la humildad, a la mansedumbre, a la templanza, al razonamiento correcto, para que usted pueda ser utilizado por Dios para su honra y para su gloria, y para que usted no venga a ser un medio de tropiezo para que la obra pueda crecer y se mantenga estancada en un lugar. Así que la altivez, la soberbia, la falta de humildad es otra actitud que lastima la iglesia del Señor. Así que le animo en el nombre del Señor a que nunca le abra la puerta a estas cosas. Pero otra tercera actitud que ha lastimado en gran manera la iglesia del Señor es el mal ejemplo. El mal ejemplo y la mala reputación por parte de algunos hermanos en Cristo que han sido indiferentes a la conducta cristiana que Dios quiere que practiquemos cada uno de nosotros. La Biblia nos exhorta una y otra vez a ser imitadores de los buenos ejemplos, a ser un buen ejemplo. Que Jesucristo en el muy conocido Sermón del Monte, Mateo 5:16, lo dejó muy en claro. Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si usted recuerda, en los versículos 13, 14 y 15, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos sal de la tierra y luz del mundo. Entonces debemos de ser un buen ejemplo a todos. Debemos de ser un buen ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4 y versículo 12. Debemos ser un ejemplo en cuanto al fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta fe, diligencia, piedad, paciencia, estas actitudes deben estar en nuestra vida para poder ser un buen ejemplo a los demás. Pero el mal ejemplo ha lastimado la iglesia del Señor. Hermanos que han sido indiferentes en cuanto al buen ejemplo y que han permitido que el pecado entre en sus vidas y han sido un mal ejemplo para la comunidad donde se encuentra la iglesia del Señor.
En cierta ocasión, un predicador se dice que fue acusado de robarle a los miembros de la comunidad y la iglesia, hermanos, tenía una mala reputación por causa de este hermano que supuestamente le había robado a miembros de la comunidad que no eran cristianos. Hermanos, esto es triste, hermanos. Hay cristianos que son acusados de ser rateros, imagínense, ladrones, adúlteros, fornicarios, son acusados de mal ejemplo. Y esto, ¿verdad? Pues trae una vez más, lastima a la iglesia del Señor. ¿Qué dicen a veces los no cristianos? Oh, no, para ser como ese hipócrita, pues mejor me quedo como soy, no obedezco el evangelio. Entonces, el mal ejemplo que algunos han presentado, han proyectado a los no cristianos, ha lastimado el crecimiento de la iglesia. Personas que deberían de estar acá, que pudieron haber sido animados a venir al conocimiento de la verdad y obedecer el evangelio, no lo están haciendo. ¿Por qué? Por causa de un hermano y una hermana que no es un buen ejemplo para los demás. Se cuenta de una hermana que no vivía conforme a la voluntad de Dios. Su ejemplo estaba por los suelos, hermanos. Y estaba otra hermana, y recuerdo que me comentaba esta hermana de la experiencia que tuvo con esta hermana que no tenía un buen ejemplo en su vida. Dice, estábamos ahí en la fábrica, hermano, y de repente la hermana pues estaba al otro lado del pasillo, y desde acá yo le grité, hermana, hermana, y le hablaba por su nombre, hermana. Luego la hermana me vio y vino bien rápido hasta donde yo estaba, hermano. Y luego me dijo, aquí no me digas hermana, no me estés llamando hermana aquí. Esta hermana, hermanos, tenía un mal ejemplo, era un mal ejemplo para la comunidad que estaba alrededor del edificio y que no había obedecido el evangelio de Cristo. Su manera de hablar, su manera de comportarse, su reputación estaba por los suelos. Mucha gente, estoy seguro, no vino al conocimiento de la verdad por causa del mal ejemplo que ella le dio a ellos, a los no cristianos. Entonces, hermanos, alejémonos del mal ejemplo y seamos un ejemplo. Tenemos el estándar absoluto y supremo y moral de ejemplo que es Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Tratemos de ser más y más como Cristo. Que nuestro hablar sea conforme a Cristo, que nuestro pensar sea conforme a Cristo, que nuestra conducta sea conforme a Cristo. Y entonces, en vez de lastimar la iglesia, vamos a bendecir la iglesia con nuestra presencia, con nuestro trabajo, con nuestro ejemplo. Así que les animo, hermanos, a que seamos un buen ejemplo a seguir para que más almas puedan venir a los pies de Cristo. Pero también otra actitud que ha lastimado la iglesia del Señor es la actitud de la ignorancia bíblica. Así es, hermanos. La ignorancia bíblica ha lastimado en gran manera la obra del Señor. ¿Cuántas veces no han habido congregaciones, predicadores y ancianos que han puesto una lista en el recibidor ahí en el edificio, en el tablero de anuncios, han puesto una lista para donde se buscan maestras voluntarias, maestros voluntarios, maestras para enseñar a los niños, maestros para enseñar a los jóvenes, hermanos que puedan dirigir cantos, hermanos que puedan hacer oraciones, hermanos que puedan presentar una lección de vez en cuando, y las listas se mantiene en blanco por muchas semanas porque no hay hermanos que puedan apuntar su nombre. Y los hermanos que apuntan su nombre son 1, 2 o 3 en una congregación de más de 50 miembros. Y la falta de conocimiento bíblico, la ignorancia bíblica es lo que causa, es lo que hace que muchos no trabajen en la obra del Señor. No impartan clase a los jóvenes, no imparten clase a los niños, porque no saben cómo preparar una lección, no saben cómo estudiar la Biblia, no saben cómo trabajar en estas áreas. Y pasan años y años y años
y han sido muy indiferentes en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. No han estudiado la Biblia de una manera seria, de una manera diligente, de una manera sistemática, para poder ser una buena herramienta para beneficio de la iglesia del Señor. Hermanos, dediquemos tiempo al estudio de la palabra, y cuando tenga ese conocimiento de la palabra de Dios, no se quede con ello. Comparta ese conocimiento trabajando diligentemente en la obra del Señor. Hay mucho trabajo en la obra del Señor, y con el conocimiento bíblico usted puede ayudar en diferentes áreas. Que falta un hermano para que dé una clase, ahí está el hermano listo. ¿Por qué? Porque el hermano estudia la Biblia, aprende y está listo y preparado para impartir una clase. Que falta una maestra para los niños, se levanta la hermana porque está lista y preparada para dar clase a los niños, porque se ha preocupado por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento bíblico, hermanos, nos va a ayudar para que la iglesia sea fuerte, para que la iglesia pueda avanzar, para que la iglesia no se estanque. Pero qué triste es cuando conocemos hermanos que tienen más de 20 años en el cristianismo y todavía no saben Biblia, no saben defender la palabra de Dios, no saben establecer doctrinas fundamentales de la Biblia. Eso es triste, hermanos, y lastima a la iglesia del Señor. Así que yo le suplico en el nombre del Señor a que sea diligente en el estudio de la Biblia. 2 de Timoteo 2:15. Dedique tiempo a la lectura. 1 de Timoteo 4:13. Memorice textos de la Biblia. Salmo 119 y versículo 11. Regocíjese en el estudio de la Biblia. Jeremías 15:16. Permita que la palabra de Cristo more en abundancia en su corazón. Colosenses 3 y versículo 16. Crezca en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 2 de Pedro 3:18, y utilice este conocimiento para la honra y gloria de nuestro Padre celestial. Hermanos, estas actitudes necesitan estar lejos de la iglesia. Así que pongamos toda diligencia y atendamos a estas cosas, y seamos la clase de cristianos, el pueblo de Dios que Dios desea que seamos, y que no seamos nosotros los medios, los medios por los cuales la iglesia del Señor es lastimada. No, que no sea ese el caso, sino que esforcémonos a lo máximo por darle lo mejor a nuestro Dios, por dar lo mejor a nuestros hermanos en Cristo, por mostrarle a Dios que amamos su iglesia y que nos preocupa el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia del Señor. Si esta es nuestra actitud, hermanos, entonces la obra del Señor va a crecer y la obra no va a ser lastimada, no se va a quedar estancada, sino que va a prosperar para la honra y gloria de nuestro Padre celestial. Gracias a mis hermanos y mis hermanas en Cristo por su trabajo arduo, por su arduo trabajo en la obra del Señor, por su diligencia, por su espíritu ferviente. Gracias a mis hermanas y mis hermanos que se preocupan por impartir clases en la iglesia, que se preocupan por evangelizar, que se preocupan por amar a los hermanos, que se preocupan por las necesidades de los hermanos, que se preocupan por el crecimiento de los hermanos. Gracias a mis hermanos que tienen ese espíritu diligente, ese espíritu ferviente. Gracias a mis hermanos y hermanas que no le han abierto la puerta a estas actitudes negativas que lastiman la iglesia del Señor. Pero si usted que está escuchando, está viendo esta lección, si usted está practicando la indiferencia, la pereza, la altivez, el mal ejemplo, la ignorancia bíblica, si usted está practicando estas cosas en este momento en su vida, yo le suplico en el nombre del Señor a que desista de hacer esto. La iglesia del Señor está sufriendo en gran manera y no tiene que sufrir. No tiene que sufrir. Podemos vivir la vida cristiana que Dios espera que vivamos. Así que le animo en el nombre del Señor a que se arrepienta de estos pecados. Le pida a Dios que le dé la sabiduría y una vez más
viva por Cristo, haga la obra del Señor conforme a la voluntad de Dios. Y créanmelo, la obra va a ser prosperada. Así que, hermanos, Dios nos ayude para ser la clase de cristianos que Dios quiere que seamos. Y Dios nos ayude siempre y nos libre de ser las personas que practican estas actitudes negativas que lastiman la iglesia, sino más bien mejor seamos esa clase de cristianos que contribuyen al amor y a la mutua edificación. Romanos 14, 19. Esa clase de cristianos que aman a los hermanos. Juan 13, 34 y 35. Esa clase de cristianos que siempre está creciendo en la obra del Señor, reconociendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos, espero en el Señor de que esta lección haya sido de gran provecho para cada uno de nosotros y que nos haya ayudado a tomar conciencia de las cosas que debemos evitar y las cosas que debemos de practicar en nuestra vida como cristianos. Que la honra y la gloria siempre sean para nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Eterno Padre Celestial, gracias por el tiempo que nos has dado para meditar brevemente en cuanto a esas actitudes que lastiman tu iglesia. Es nuestra oración, Eterno Padre, que tú nos ayudes para que tengamos la sabiduría, para que tengamos el valor, para que podamos, Padre Eterno, ser la clase de hijos que tú quieres que seamos. Ayúdanos a alejarnos de cualquier actitud que lastime a tu iglesia, que lastime a nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos a ser diligentes, de espíritu ferviente, siempre sirviéndote con diligencia. Ayúdanos, Eterno Padre, para que siempre seamos esos instrumentos para tu honra y gloria y para la edificación también de nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos, Eterno Padre, para amar, respetar y cuidar de tu iglesia, porque te costó un precio muy grande, la vida de tu Hijo Cristo Jesús. Así que ayúdanos a ser más como tu Hijo y ayúdanos a amar a tu iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso te lo suplicamos, Eterno Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga una vez más y gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Recuerde, la siguiente hora, en punto de las 8 p.m., nuestro hermano Javier estará trayendo una lección basado en la carta de Romanos capítulo 12. Así que será como un complemento a esta lección, así que pues espero que usted pueda estar presente para escuchar y aprender de lo que la palabra de Dios nos enseña. También recuerde, nuestro hermano Marlon predica los lunes y luego pues también tenemos nuestro hermano Chris y nuestro hermano Jesús predicando los jueves. Así que pues tenemos muchas lecciones para su crecimiento espiritual. Así que no deje de apoyarnos, no deje de acompañarnos en estas lecciones, porque lo hacemos con mucho amor y lo hacemos porque nos preocupa su crecimiento espiritual. Sigamos orando los unos por los otros para que así de esta manera pues Dios nos siga cuidando y nos siga dando las fuerzas para seguir adelante sirviendo en su obra. Si este es nuestro último día sobre la faz de la tierra, que el cielo sea nuestro hogar un día, hermanos. Dios me los bendiga.